Bien. Esto no es. Bueno, el práctico 7 va a seguir un poco con el tema de geometría, así, de rectas y planos, que ya veníamos viendo en el práctico 6, pero aplicando más los conceptos estos de producto escalar y producto vectorial. Bien, que asumo que ya lo vieron en el teórico, ¿sí? ¿Por dónde van más o menos en el teórico? Hoy estábamos dando distancia entre rectas y eso, pero no se entendió casi nada, tipo, no llegamos solo a una ecuación y las otras no sé si la vamos a dar después o qué, pero quedó medio colgado el tema. Bien. Eso igual, entonces todo el tema de producto escalar y vectorial, asumo que lo tienen, por lo menos que ya lo dieron, porque, bueno, Sí, justamente todo eso de distancias son aplicaciones del producto escalar y el vectorial, entonces tienen que tener, como que bien sabías, estos dos productos antes de, bueno, de poder entender un poco mejor todos esos temas. Bien, así que, bueno, el práctico en general tiene una primera parte que es así, puramente de producto escalar y vectorial, sí, familiarizarse un poco con las operaciones, o sea, hacer las cuentas, algunas propiedades de estos productos y eso, en general, sí, algunos problemas ahí. Y después ya la parte 2 sí, arranca con ecuaciones de rectas y planos, que era lo que ya veníamos viendo, pero lo vamos a ver con un enfoque de utilizando justamente el producto escalar y el producto vectorial, bueno, para resolver estos problemas que capaz que hay algunos incluso que ya lo podríamos resolver de otra manera, pero bueno, encararlos aplicando producto escalar y vectorial. Y bueno, esto ya la parte 3 es, bueno, lo que dijeron que estaban viendo ahora en el teórico, y bueno, en la parte 4 aplicaciones, que es un poco lo de siempre, ¿sí? Así que, bueno, la idea de este práctico, si bien es largo, es dedicarle 2 clases, ¿sí? Y además, particularmente esta clase, el lunes que viene es feriado, ¿sí? Entonces, en principio no tendríamos. Yo también les quería hacer una consulta de si, si quieren que yo fije una clase extra en la semana, sí, ya que, o sea, no sería extra porque el lunes no vamos a tener, pero si querrían tener igual un práctico conmigo, o si fijamos otro día, o si, bueno, ya que es feriado el lunes, si no tienen drama en ir a otro práctico bueno, y terminar de verlo un poco por la suya y un poco con, obviamente, el apoyo de otros profesores y en otros prácticos o mismo en las consultas. No sé qué opinan de eso. No hay, no hay Para mí opiniones. estaría bueno tener otro práctico, otra clase, porque está medio largo este práctico 7. Bueno, dale. Entonces, veo de la semana que viene, bien, ahí veo en el chat que están poniendo. De poner la semana que viene, sí, yo no sé mucho cómo son sus horarios, pero ya que el lunes, bueno, o el lunes, o el mismo el lunes feriado dar una clase, o por ejemplo poner una el martes. No sé si le molesta mucho tener el lunes feriado clase, o bien, si ahí veo que me ponen en el chat también. Si no tienen problema, lo hacemos el lunes a la misma hora y hacemos como si no fuera feriado, ¿sí? Y, doy la clase como siempre, bien, como si no fuese feriado. Impecable. Quedamos así le metemos a este práctico que está medio largo. Así que bueno, está definido eso, que era algo que quería ver. Vamos a arrancar ahora sí con el práctico. Que, bueno, entiendo entonces que ya dieron todo esto de producto escalar y vectorial en el teórico. Vamos a hacer unos repasos, ¿sí? Rápidos de cómo calcularlo y algunas propiedades, ¿sí? Entonces lo voy a explicar un poco de forma genérica. Se tiene que, si tengo esos dos vectores, ¿sí? U y B,
el producto escalar entre U y B se calcula por definición como el producto, la suma de los productos entrada-entrada, ¿sí? Es decir, mi primera entrada del vector U por la primera entrada del vector B más la segunda entrada de mi vector U por la segunda entrada de mi vector B, y lo mismo con la tercera entrada, ¿sí? Producto escalar, como dice el nombre de escalar, son los números, entonces este producto siempre me tiene que dar un número, ¿sí? Nunca me va a dar un vector. Bueno, entonces se calcula de esta manera, ¿sí? Una propiedad bastante importante que se da y se estudia junto con el producto escalar es la norma de un vector, ¿sí? Que se expresa de esta manera, ¿sí? Esto sería norma del vector U, ¿sí? Y la norma es, si yo tengo un vector, mi vector U acá, la norma sería, a modo grueso, cuánto mide, ¿sí? Esta distancia sería la norma de U, ¿sí? Es un número también porque es una distancia y siempre es positivo. Entonces, la norma de U también se puede calcular en función del producto escalar y se calcula como la raíz del producto escalar de U con U, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta. Y otra propiedad que vamos a usar también a lo largo del práctico es que el producto escalar de U con B, si bien lo puedo calcular por la definición de esta manera, como acabo de decir, lo puedo calcular como la norma de U por la norma de B por el coseno, le llamo el coseno de tita, y siendo tita el ángulo que se forma entre los dos vectores, ¿sí? Si yo tengo en el espacio siempre, acá solo puedo dibujar en el plano obviamente, pero bueno, imagínenselo, no cambia mucho igual ahora. Puse mu y era u. Y tengo mis dos vectores, entonces θ va a ser el ángulo que se forma entre los dos vectores. ¿Bien? Entonces, esto va a ser algo que vamos a usar también. Y bueno, en principio, del producto escalar, un poco sería eso. También se puede, otra propiedad que vamos a usar es que U es perpendicular a B, si solo si el producto escalar entre ellos es igual a 0, ¿sí? Entonces, como un paneo general, en realidad, medio rápido, y que le faltarían muchísimas propiedades y cosas, esto es un poco lo que capaz que vamos a usar ahora, sí, si me olvidé de alguna otra propiedad o lo que sea, bueno, la voy a ir nombrando a medida que hagamos los ejercicios. ¿Bien? Entonces, esto respecto al producto escalar. Y en cuanto al producto vectorial, lo que se hace es, para calcular, bueno, primero que nada, el producto vectorial me da un vector, ¿sí? No un número, como el producto escalar, donde si yo tengo acá mi vector B y mi vector U, entonces, ahora sí estoy dibujando en el espacio, mi vector B, producto escalar, producto vectorial, perdón, con U, va a ser siempre tanto perpendicular a U como perpendicular a B. ¿Sí? Eso es una marca de ángulo de 90. No sé si logran ver ahí en la perspectiva, pero esa es la idea. ¿Sí? Si yo con B y U, acuérdense que podría formar un plano, ¿sí? Con dos vectores y un punto, en este caso un punto medio arbitrario, forma un plano. Bueno, entonces el vector B, producto vectorial con U, va a ser el vector normal a ese plano, porque va a ser perpendicular tanto a B como a U. ¿Sí? Eso es algo bastante importante, ¿sí?
bueno, ya habíamos hablado, creo, en clases anteriores, lo de la mano derecha, sí, esto es B, producto vectorial con U, me quedaría para este lado, porque es aplicando la ley de la mano derecha, que yo apunto con mis dedos de la mano derecha, con todos mis dedos hacia B, y cierro la mano barriendo hacia U. Y hacia donde queda apuntando mi pulgar, es hacia donde va a ser la dirección de mi producto B con U. ¿Bien? Por eso, un poco de eso surgía que si yo hacía B con U me queda para este lado, si hago U con B, hagan la prueba con la regla de la mano derecha, van a ver que les queda hacia el otro lado el vector U producto con B. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se calcula? Se calcula con el determinante, ¿sí?, de una matriz de 3×3, donde voy a hacer, tenía allá arriba, U con B, entonces va a ser el determinante, y acá se ponen I, J y K. Sí, esto ya lo vieron, lo que sería I, J y K en el teórico. Sí, pusimos los dos vectores ahí, hicimos el determinante por fila 1. Ahí está. Bien. Estos son, básicamente indican las direcciones, ¿sí? Todos los elementos que me estén multiplicando ahí techo es, en realidad, van a ser la primera entrada de mi vector. Ahí va. Son los versores que me marcan cada dirección, ¿sí? Si lo quieren lo pueden ver como el versor de la dirección X, el versor de la dirección Y, el versor de la dirección Z. Y bueno, entonces acá tendría que poner las coordenadas U1, U2, U3, B1, B2 y B3, ¿sí? Entonces, haciendo este determinante, me va a quedar, si quieren lo podríamos desarrollar de forma genérica, pero bueno, creo que no aporta demasiado. Ahora lo vamos a ver con ejemplo para que les quede un poco más claro. Pero es eso, lo que me quede multiplicado por I me va a quedar en la primera entrada de mi vector, lo que me quede por J va a ser en la segunda entrada, y lo que me quede por K va a ser en la tercera entrada, ¿sí? Bueno, creo que esto, acá un poco de lo que salía esto que no lo escribí, es que, bueno, en este dibujo sería al revés, B, producto con U, o sea, este vector que obtengo es perpendicular a B, y a su vez B con U es perpendicular a U. ¿Sí? Que bueno, por ejemplo, esto combinado con esta propiedad que puse acá, bueno, utilizando esas dos se pueden resolver algunos ejercicios, como por ejemplo creo que es este de acá, ¿sí? El 2b sale casi directamente con eso. Si se fijan, tenemos tres vectores, x y z, y entonces acá me ponen mostrar que el producto vectorial de x con y, eso le hago producto escalar con x, que eso es igual a 0. Bueno, entonces es usando directamente esto, ¿sí? Si yo tengo mi b como x y mi u como y, me queda que este producto x con y es perpendicular a x, y entonces aplicando esta propiedad de producto escalar, bueno, directamente me queda c, ¿sí? Eso, nada, como comentario nomás. Y bueno, vamos arrancando entonces con los ejercicios, así lo bajamos un poco a tierra esto. Vamos a hacer este primero, sobre todo lo del B, se lo dejo a ustedes. Sí, que bueno, es para ver entonces las cuentas y eso. Entonces tenemos esos vectores y arranco calculando la norma de U. Entonces la norma de U dijimos que era la raíz de U con U, que en este caso me quedaría 2 menos 1, 7, 2 menos 1, 7. Y esto me va a quedar la raíz de, y hago, como pusimos acá arriba, ¿sí? Multiplico entrada a entrada y sumo. Entonces me queda 2 por 2, o sea, 2 a la 2 más, en este caso sería menos 1 a la 2 más 7 a la 2. ¿Sí? Y esto me da 7 a la 2, 49, 54. Entonces me queda raíz de 54. ¿Bien? Eso, nada, simplemente aplicar las definiciones, ¿sí? Raíz de 54 se podría
definir como un número ahí, no se puede simplificar mucho, lo dejo ahí como raíz de 54. Entonces, norma de B, hago lo mismo, pero con los elementos de B, que si se fijan, entonces me va a quedar, ya haciéndolo más de una, me queda 1 a la 2, más 1 a la 2, más menos 3 a la 2, ¿sí? Es 3 a la 2, 9, más 1 más 1, 11. Me queda entonces raíz de 11. ¿Bien? ¿Eso alguna duda ahí o estamos todo bien? Bien, bien. Impecable. Bueno, entonces ahora, U con B, lo vamos a hacer, como dijimos acá, lo mismo, por la definición, ¿sí? Entonces, U con B sería, lo voy a escribir, tengo el 2, menos 1, 7, y 1, 1, menos 3. Acá me queda 2 por 1, 2, menos 1 por 1, menos 1, 7 por menos 3, menos 21. Bien, y esto me queda menos 20. Ahora, quiero hacer un comentario acá, ¿sí? Bueno, todavía no lo voy a hacer, lo vamos a hacer más adelante. Bien, entonces queda pronto ese, ahora sería U producto vectorial con B. Entonces esto, dibujamos la matriz, y JK, y después ponemos acá las coordenadas de U, y acá la coordenada de B. Bien, y esto nos va a quedar multiplicando por I. Esto si quieren después pueden hacer las cuentas, pero lo hago capaz medio rápido. Me queda, yo lo hago siempre por Sarrus y hago esta. Sería esta diagonal, lo que multiplica por I, menos sería esta diagonal. ¿Eso lo llegan a ver ahí? ¿O se acuerdan de Sarrus, el método de Sarrus y eso? Sí. Bien. Bueno, esto como siempre, hay muchas formas de calcular el determinante, sí, pero en mi caso me quedaría, acá me queda 4 menos 7, me queda menos 3. No, perdón. Era 3 menos 4. Bien, para que entre una compañera. 3 menos 7, 4. Después, en el J yo tendría esto, ¿sí? Que es 7 menos 6. Entonces es 7 más 6, 13. Y acá en la K yo tengo esta diagonal menos esta, entonces tengo 2 menos 1, me queda 3. Bien, hasta ahí, si quieren las cuentas ya les digo, las pueden verificar, van a ver que, a menos que le haya errado ahora en un número, este determinante siempre lo pueden hallar como más fácil les quede. Bien, y ahora la norma, ven, esto ya fue una propiedad que me olvidé decirlo. Entonces, ¿alguien sabe cómo se calcula la norma de, bueno, nada, la norma de U por B acá, cómo lo harían? La raíz cuadrada de lo que te dio ahí, menos 4, 13, 3. Ahí está. Bien. 4 a la 2, más 3 a la 2, más 3 a la 2. Bien, y esto ya me da, voy a agarrar una calculadora que 3 a la 2 más 16 más 9. Raíz de 194. Bien. Bueno, una propiedad que me olvidé de mencionar, tendría que ir ahí arriba, es que así como yo el producto escalar lo puedo calcular tanto así por la definición como aplicando el producto entre las normas y el ángulo que forman, el coseno del ángulo que forman los dos vectores,
la norma de U con B se puede calcular de forma casi análoga, haciendo la norma de U por la norma de B por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, una cosa que podrían hacer ustedes en este ejercicio es, a partir de este dato de acá, ustedes sabrían que U con B es igual a la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo entre U y B, y que esto es menos 20 porque ustedes ya lo calcularon, ¿sí? De la otra manera. Entonces, como ustedes saben la norma de U y la norma de B, entonces saben que el coseno de este ángulo es menos 20 dividido, y acá sería raíz de 54 y raíz de 11, ¿sí? Dividido raíz de 54 por raíz de 11. ¿Sí? Y de acá puedo hallar θ. Donde les recuerdo por las dudas que θ es el ángulo entre U y B. ¿Sí? Entonces yo de esta manera puedo hallar θ, sí, esto me imagino que lo saben hacer, si el arco coseno de un número me da el ángulo. Y bueno, y en función de esto, si yo ya hubiese hallado θ, después acá lo podía simplemente sustituir y tenía de nuevo la norma de U por la norma de B, y esta vez por el seno de θ. Y así hallo la norma del producto vectorial entre U y B. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿No? ¿Alguna duda? ¿No estamos bien? El tita nos debería dar el mismo, ¿no? Ahí está, el θ es el mismo porque los vectores son lo mismo, ¿sí? O sea, vos hallarías θ con esto, y si vos después sustituís este θ acá, lo que te tiene que dar raíz de 194, ¿sí? Y vos acá haces, si esto lo sustituís por raíz de 54, por raíz de 11, por seno de θ, bueno, ahí esta cuenta te tendría que dar exactamente raíz de 194, porque no importa por el camino que vayas, el ángulo entre U y B, como son los mismos vectores, tienen que ser el mismo. ¿Bien? Bueno, entonces, nada, un poco eso ahí, viendo algunas propiedades, ¿sí? La parte B ahí, háganla, es simplemente hacer esas cuentas y bueno, y tener en cuenta lo que dice ahí la letra, que el producto vectorial no es asociativo, ¿sí? Bueno, podríamos hacer, pensé hacer, como dice acá la guía, alguno del 3, no sé si quieren que hagamos alguno del 3 o pasamos un poco más adelante, no sé cómo están con esto, si esto que acabamos de ver ya lo tienen re claro o no mucho, o le viene bien, o en qué andan. Bien, ahí me dicen en el chat que el 1.5 estaría bueno. No sé, algún comentario, ¿alguien quiere que haga el 3 o pasamos al 5 de una? Bien. Bueno, dale, hacemos uno del 3, sí, que aparte es cortito y no lleva mucho tiempo, y después ya pasamos al 5. Bien. Eh, hago cualquiera, no sé. Agarro el A, ¿sí? Por hacer alguno. Sí, después los otros van a ver que son todos muy parecidos. Entonces tenemos que probar, demostrar que estas igualdades se cumplen, teniendo vectores de R2 o de R3, eso no nos cambia mucho. Entonces, para hacer esto, yo lo que voy a hacer simplemente es desarrollar la expresión esta de la izquierda, la norma al cuadrado de x más y ver si con eso llego a lo que tengo del lado derecho de la igualdad. ¿Bien? Entonces, esto, la norma al cuadrado de x más y, yo lo ideal es expresarlo
en función del producto interno. Y en función del producto interno, del producto escalar, perdón, me queda así, ¿sí? Eso lo entienden. O sea, tengo mi vector suma x más y. Bueno, la norma al cuadrado es el producto entre x más y con x más y. ¿Bien? Y ahora, por unas ciertas propiedades que no mencioné a lo largo de la clase todavía, pero es que de alguna manera es como que se comporta muy bien con todas las propiedades que se les ocurran de distributiva, de conmutativa, etc. ¿Sí? Por ejemplo, algunas propiedades es que para dos vectores genéricos, B y U de vuelta, B y U, por ejemplo, es igual a U con B. ¿Sí? Es decir, puedo girar los vectores a lo que le estoy haciendo el producto escalar y me va a dar lo mismo. ¿Sí? Después hay otra propiedad que es, por ejemplo, 2B con U es igual a 2 por B con U. Bien. En donde acá tienen que tener cuidado porque, voy a tirar esto un poco más para abajo. ¿Sí? Sí, a partir de esta propiedad, tienen que tener cuidado que de esto surge que si yo tengo, por ejemplo, 3B y 3U, esto no es igual a 3B con U, porque saldría el 3 que tengo de este lado y el 3 que tengo de este lado también, ¿sí? Entonces sería 3B con 3U, y esto es igual a 3 por B con U, ¿sí? Que en realidad sería 9B con U. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Eso, no sé si ya lo habían visto, pero bueno, son propiedades, ¿sí? Que se pueden aplicar. Entonces, un poco usando esas propiedades, vamos a tener acá, bueno, otra que no dije, si tengo varios vectores, W con B y U, esto es igual a W con U más B con U. ¿Bien? Es como hacer la propiedad distributiva, ¿sí? Yo voy a hacer este con este, y voy a hacer este con este. ¿Sí? Entonces, un poco en función de esa última propiedad que puse ahí, yo este producto entre x más y con x más y, lo puedo desarrollar aplicando la distributiva, ¿sí? Entonces esto me va a quedar un producto escalar de x con x más un producto escalar de x con y más un producto escalar de y con x más un producto escalar de y con y. ¿Sí? Eso es haciendo justamente esa distributiva, entonces paso a escribir esto. Tengo x con x más x con y más y con x más y con y. ¿Bien? Ahora, voy a aplicar la propiedad, no le puse número ni nada, pero sería esta de acá, la primera, ¿sí? Donde puedo escribir x con y igual que y con x o viceversa, ¿sí? Y a su vez, tengo que x con x es la norma de x al cuadrado, ¿sí? Eso lo llegan a ver. Y bueno, y acá con el vector y me sucede lo mismo. Bien. Y bueno, y acá tengo dos términos que se repiten, ¿sí? Entonces simplemente es uno más otro, me queda dos veces esto. Y es sumarlo, ¿no? Entonces tengo x a la 2 más dos veces el producto de x con y más la norma de y al cuadrado. ¿Sí? Y ahí habríamos probado esa primer parte, ¿sí? La parte 3A. ¿Estamos bien? Sí. Bien, impecable. Bueno, la parte B y la C la dejo para que la hagan, pero la B es hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Van a desarrollar este producto y bueno, como tienen un signo de menos, le va a quedar, se le van a anular lo que sería acá el término 2xy, en un lugar le queda xy y en el otro menos xy. Entonces, se le va a anular
ahí, ¿bien? Y el C es hacer las cuentas y ver qué sale. Le pasa más o menos lo mismo. Bien. Así que bueno, vamos a pasar al 5, que aparte, como comentario, que capaz les interesa ahora que están con el tema del parcial tan fresco en la mente, si se ponen a hacer parciales viejos, cuando se pongan a estudiar para el segundo parcial, van a ver que hay muchos ejercicios de este tipo, ¿sí? Te dan un par de datos y en función de eso hallar ángulos, normas y eso usando las propiedades del producto escalar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la parte A. Entonces, voy a ir escribiendo los datos. Tengo este dato, no sé mucho cómo escribirlo, entonces, ¿sí? Sobre 4, el ángulo entre U y B. La norma de U es igual a 3 y U menos B es perpendicular a U. Bien, entonces, ¿a alguien se le ocurriría cómo arrancar? ¿Qué dato empezar a usar? Tengo esos 3 datos, yo quiero hallar la norma de B y no, nada, la norma de B no. U menos B perpendicular a U significa que es igual a 0, ¿no? Ahí está, perfecto, ¿sí? Entonces, a partir de este dato, podemos usar que U menos B, producto con U, es igual a 0, ¿sí? Acuérdense por una de las propiedades que vimos al principio de la clase. Y entonces ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, yo podría hacer varias cosas. Una cosa podría ser, por ejemplo, escribir el producto de U menos B con U como U menos B, la norma de U menos B por la norma de U por el coseno entre el ángulo entre esos cosas, ¿sí? Entre esos dos vectores. ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Me sirve? No, no me sirve para nada, ¿sí? Entonces, es un poco las cosas que se tienen que dar cuenta. Acá lo que sirve, supongo que capaz ya se dieron cuenta, es desarrollar, ¿sí? Trabajar con este producto así como trabajamos acá, ¿sí? Aplicando eso de la distributiva. Voy a tener el producto de U con U menos el producto de B con U. Entonces me queda desarrollando, ¿sí? Producto de U con U y tengo el signo de menos ahí de B con U. Y esto es igual a 0. ¿Bien? ¿Qué saco de esto? Bueno, saco que en realidad estos dos son iguales, ¿sí? Y a su vez tengo que esto es la norma de U al cuadrado, y esto incluso lo puedo desarrollar como la norma de B por la norma de U por el coseno entre el ángulo de U y B, que en realidad ya sé que es pi sobre 4. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguno se perdió ahí o entendimos? Bien, sigo entonces. Bueno, nada, acá se me va al cuadrado con este U, ¿sí? Y yo lo que quería hallar era la norma de B, entonces tengo que la norma de B va a ser igual a la norma de U dividido el coseno de pi sobre 4. Lo puedo hallar, que voy a aprovechar ahora, ¿sí? Para tirarles un pi que sí, que a mí me acuerdo me lo tiraron el primer año de facultad, que es, ustedes le dicen acá, coseno de pi sobre 4. Primero que nada, pi sobre 4 es un ángulo expresado en radianes, ¿sí? Estamos de acuerdo, no son grados ni nada. Son pi sobre 4 radianes, y no sé si se acuerdan, por el círculo trigonométrico, pi sobre 4 equivale a 45 grados, ¿sí? Entonces eso es el coseno de 45 grados. Como ustedes, no, si tuvieran parciales presenciales y eso, les aparece esto, no tienen calculadora, no lo podrían resolver, ¿sí? Si tienen que poner ustedes un valor de B, tendrían que saber cuánto es el coseno de pi sobre 4, ¿sí? Entonces, para eso, le voy a tirar el pique que me tiraron a mí hace ya algunos años.
de cómo determinar los senos y los cosenos de los ángulos más comunes, ¿sí? Y es mediante una tablita, ¿sí? Que uno lo que aprende de la tablita es cómo armar la tablita, y si se acuerda de cómo armar la tablita, entonces la arma y, bueno, tiene los ángulos, los senos y los cosenos de los ángulos más comunes, ¿bien? Entonces voy a explicar esta tablita, ¿sí? Ponen seno y coseno, y acá ponen los ángulos más comunes, que cuáles son los que nos proporciona esta tablita, que es 0, 30 grados, y esto acá lo voy a poner en grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. ¿Bien? Ahora, capaz que alguno de ustedes ya se sabe de memoria algunos valores, ¿sí? Por ejemplo, de seno de 0 es 0, o coseno de 90 es 0. ¿Sí? Después, acá arriba lo voy a escribir en radianes, perdón, por si no la tiene tan clara, que sería 0, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3 y pi sobre 2. ¿Sí? Eso se expresa en radianes, los mismos ángulos que están abajo. Y ahora, ¿cómo formar esta tablita? Vamos a ver si me entra acá. Bueno, la idea es que ustedes ponen esto, sí, que esto no tienen que acordarse de nada, poner seno, coseno, y es capaz de los ángulos, eso se tienen que acordar. Y después acá parten de 0, de la entrada del seno, y del 0 ponen un 0. Después acá ponen un 1, un 2, un 3 y un 4. ¿Bien? En el coseno hacen lo mismo, pero hacia el otro lado. Es decir, partiendo acá con el 0. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Una vez que tienen esto, hacen todos los valores dividido 4. Entonces acá me queda dividido 4. Dividido 4. ¿Sí? Todos, tanto en el seno como en el coseno. ¿Sí? Y una vez que tienen esto, lo que hacen es aplicarle la raíz a todos. ¿Sí? Como capaz que pueden estar notando, obviamente hay algunos que, en realidad algunos no. Todos yo los voy a poder simplificar, ¿sí? Escribirlo de una manera más sencilla. ¿Pero por qué los escribimos así? Porque en principio es más fácil, por lo menos para mí, acordarme de cómo armar esta tabla que acordarme de el valor del coseno de 60, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, a partir de esto, como comentario extra, capaz que ustedes se pueden poner acá la tangente, y sabiendo que la tangente es seno dividido coseno, bueno, la podrían expandir si les es necesaria la tangente, pero bueno, no sigue la metodología esa de poner de 0 a 4 y de 0 a 4, sino que acá sería simplemente dividir, que me quedaría seno dividido coseno, sería acá 0, acá me queda 1 sobre raíz de 3, acá me queda 1, acá me queda raíz de 3, y acá dividido 0 no existe. La tangente de 90 no existe. ¿Bien? Nada, esto como aprendizaje, sí, me acuerdo, a mí me lo enseñaron y me resultó muy útil, y se lo enseñé también a mis amigos, y eso que nadie lo había, no sé, no se lo habían enseñado, me lo enseñó un profesor en especial ahí que estaba dando el práctico. Mis amigos iban a otro práctico, no se los enseñó nadie. Y bueno, y creo que es algo, si bien puede parecer medio una boludez, bueno, también puede ser útil, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esto, lo que yo saco es coseno de pi sobre 4, lo tengo acá, ¿sí? Es entonces raíz de 2 sobre 4. Que esto se puede simplificar, que me queda es en realidad raíz de 1 medio, y es 1 sobre raíz de 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué lo tengo? Que la norma de B, que era la norma de U, que me habían dicho que era 3, me queda 3 dividido 1 sobre raíz de 2, que es igual a 3 por raíz de 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda del ejercicio, de la tablita, de algo?
Bien, me alegro de eso de la tablita, porque me acuerdo a mí, cuando me lo dijeron, me parecía algo que era demasiado sencillo y estaba bueno. Y me parece muy bueno transmitírselo a ustedes y bueno, que ustedes lo sigan repartiendo por ahí este conocimiento. Bien, entonces nada, el ejercicio no tenía mucha ciencia, ¿sí? Si se ponen a hacer el práctico van a ver que ya el B es lo mismo, ¿sí? O sea, conceptualmente es lo mismo, solo que tengo entendido que por el tema de cómo te dan los datos y eso van a tener que hacer bastante más cuentas. Van a tener que hacer, no sé, te queda una ecuación de segundo grado para la norma y no sé qué. Pero bueno, siéntense y hagan las cuentas y si no sale, bueno, pregunten en alguna consulta, ¿sí? O en el foro. Y bueno, nada, eso. Bien. No sé si quieren entonces seguir o tienen algún comentario. Bueno, seguimos entonces. Pero, me habían pedido, creo, por el chat, hacer alguno del 6. ¿Es el 5? Bien. Bien, alguno del 6. Todos los vectores, nos dice, dos vectores U y B, hallar todos los vectores W que satisfagan algo de esto. Bien. Voy a hacer el B, que me resulta el más visual, ¿sí? En este momento. 1, 6. Sí, me piden que halle todos los vectores W que satisfazcan que U con W sea igual a U con B. Es así, ¿no? Sí. Bueno, bien, acá lo que se me ocurriría hacer sería pasar restando, ¿sí? Quedaría U W menos U B igual a 0. Y esto lo pasaría a U W menos B, ¿sí? Haciendo lo inverso que acabamos de hacer en el otro ejercicio. Entonces, de esto, yo lo que saco es que U es perpendicular a W menos B. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, yo quiero hallar los W. A ver si lo puedo ver visualmente. Primero se podría hacer de forma genérica, así, planteando U1, U2, U3, W1, W2, W3, y ver qué condiciones pueden cumplir. Sí, esa sería una manera de hacerlo. No creo que aporte demasiado, ¿sí? Llegar a menos que de verdad llegues a algo, claramente. No sé si Nico creo que fue el que me lo pidió, si vos lo intentaste hacer o medio te trancaste. Yo lo que puedo llegar a ver ahí es eso. Sí, ahí va. Yo hice eso y hice la distributiva. Distributiva. O sea, U por W. Ah, no, pará. Vos ya la agrupaste ahí, ¿no? Claro, ahí llegué, o sea que W y B W menos B tiene que ser perpendicular a U. O W ser igual O a W B. ser igual a B. Sí, que serían el vector nulo. Sí. O sea, esas serían las condiciones. Y sí, llegarías a eso. Estaba viendo ahora si podía ver de alguna manera, más gráficamente, cómo quedaría. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, mi vector U, sé que, no, voy a hacer el B, sé que B menos W es perpendicular, acá me están quedando todos los ángulos muy rectos, pero si yo tengo una cosa que es importante es que B menos W va a estar incluido en el plano que forman B y W, ¿sí? Porque es una combinación lineal y una combinación de B y W. Y si este es un plano que yo le puedo llamar el plano pi, entonces, no estoy seguro que sea así, pero, no, perdón, es así. Me mareé.
Sí, estoy casi seguro que es así. Entonces esto va a ser W menos B. Y va a estar incluido en el plano, ¿sí? Este vector U es saliente al plano, o sea, forma 90 grados acá. Que bueno, no tiene por qué formar 90 grados con B. Ah, no, claro, ahí está, es eso. Tiene que formar 90 grados con B, porque si no, no sería cero este producto, ¿sí? O sea, B, porque B menos W va a estar en el plano que forman B y que forman W. ¿Sí? Entonces W también es perpendicular a U, en este caso. Ahí, ese ángulo de 90. No sé si se llega a ver un poco la perspectiva. ¿Se entendió un poco o no? Se ve, sí, bien. Bueno, en realidad es Sí, un sí. poco eso. O sea, ver ahí, o sea, el vector U sería el normal al plano que generan W y B, justamente porque U es perpendicular a a W menos B. ¿Sí? Ahí está, es eso. Si se ve el dibujo, yo creo que más o menos se entiende. Ahora, ¿qué decir sobre W? Todos los vectores W que satisfagan esto son los W que son perpendiculares a U, o sea, son todos los W que cuando yo le resto B hacen que eso sea perpendicular a U. Por lo cual van a ser todos los W van a ser todos los que estén contenidos en el plano que tiene como normal al vector U. Ahí se entendió un poco mejor. Sí, creo que sí. O sea, para que se cumpla esto, U tiene que ser el vector normal al plano que forman W y que forman W y B. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que cumplir W? Tiene que estar incluido en el plano que tiene como vector normal a U. ¿Sí? Sería eso. Bien. Bueno, ya es medio tarde, pero vamos a ir arrancando con esta parte 2, sí, que la quería ver también, porque bueno, como ya mencionamos un poco al principio, el práctico está largo y bueno, solo tenemos 2 clases. Así que, nada, ecuaciones rectas y planos aplicando los conceptos estos de producto escalar, producto vectorial, etcétera, ¿sí? Entonces, me imagino, porque aparte ya habíamos llegado a hablar incluso, que el tema de vector normal a un plano lo tienen claro. ¿Sí o no? ¿Hola? No sé si me Sí, escuchas. sí. Está bien. Entonces, una forma fácil de hallar este vector normal es si yo tengo mi plano expresado en su ecuación reducida, entonces n va a ser simplemente ABS. ¿Sí? Siendo ABS justamente esto, los coeficientes que están multiplicando mis coordenadas X y Z. ¿Bien? Entonces, en función de eso, por ejemplo, para el ejercicio 2.1a, tenemos que es un plano, pasa por cierto punto y es perpendicular a -1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, de ahí ya me están diciendo que el vector normal de ese plano es -1, 2, 3. Entonces, de esto yo puedo decir que la ecuación del plano va a ser -x más 2y más 3z igual a un d, que en principio no conozco, ¿sí? Pero que bueno, que puedo determinar porque me dicen que pasa por el punto -3, 1, 0. ¿Sí?
Entonces, menos 3, 1, 0 pertenece a este plano que le llamo pi. Entonces, sustituyendo me queda menos 3 más 2 por 1 más 3 por 0 es igual a d. Y entonces d me queda igual a, esto es 6 más 2, 6, no, cualquiera, lo hice por 2, 5, ¿está bien? Entonces pi menos x más 2i más 3z es igual a 5. Bien. Veo que están para pagar en el chat. Feliz cumpleaños, Romina. Nada, seguimos. ¿Alguna duda de esto? Del ejercicio, no del cumpleaños. Sí, es decir, nosotros, como sabemos esto, a partir de la ecuación explícita de un plano, los valores de A, de B y de C me dan las coordenadas de mi vector normal, bueno, puedo aplicar lo mismo hacia el otro lado, a mí me dan el vector normal, entonces sé cómo va a ser la forma de la ecuación del plano, ¿sí? Entonces sustituyo acá este A por menos 1, este B por 2, este C por 3, y bueno, ahí me falta el último parámetro que sería ese D, que es el coso independiente, no me sale ahora el nombre, el término independiente, ¿sí? Y bueno, y para hallar el término independiente, sustituyo x y z por un punto que yo sé que pertenece a ese plano, y bueno, y determino el D. ¿Bien? Esa es una manera de hacerlo. Otra manera es aplicando esto de acá, sí, que sabemos que la ecuación de un plano va a ser de esa forma, ¿sí? Si nosotros hubiésemos hecho en este ejercicio, en vez de esto que hicimos, aplicábamos directamente este producto, ¿sí? Se pone en P, pones X y Z, en P0 ponemos el punto este que nos dan, que es un punto que pertenece al plano, y en N ponemos el vector normal al plano, menos 1, 2, 3. Eso lo igualamos a 0, y bueno, vamos a llegar a la misma ecuación del plano a la que llegamos, ¿sí? Entonces, bueno, se tiene ese concepto, que ya lo vieron en teórico también, de que la ecuación reducida de un plano se puede expresar como el producto escalar, ¿sí? Capaz que digo producto interno a veces porque me mareo, es otro tipo de producto, pero en realidad también es un producto escalar, pero eso creo que se ve más adelante, ni siquiera en este curso creo que se ve, pero bueno. Entonces, ¿a alguien se le ocurre en función de esto que estuve hablando, cómo hacer el ejercicio 2B? ¿Alguien lo hizo? O sea, podés hacer el producto escalar entre el vector normal y el vector P0. Ahí está. Y P0, que como dice ahí, es un punto a determinar, ¿cuál usarían? El 1, 0, 0. Pone. Ahí está. O sea, elegirías el primero que se te ocurra que cumpla esta ecuación para hallar un punto que pertenezca al plano, y con ese punto decís, bueno, este punto pertenece al plano, y como puede ser cualquier punto que pertenezca al plano, uso este. Está bien, me parece el 1, 0, 0 el más razonable, sí, el más fácil de ver. Entonces, voy a copiar. ¿Ya? Profe, eso es simplemente tipo hacer lo mismo, pero de otra manera. Ahí está, sí, o sea, sí, sería como hacerlo hacia el otro lado. A vos te dan el plano, ¿sí? O sea, vos de esta ecuación del plano, lo que sabés es que n es 1 menos 1, 3. ¿Sí? ¿Eso lo ves? Sí, sí. Bueno, bien. Y después el P0 vos sabés que es un punto cualquiera del plano. Bien. O sea, acá lo que tenemos que elegir es justamente el P0. Ahí está. Y P0, como dijo un compañero, puedo tomar, o sea, es cualquier punto que verifique esta ecuación.
que el más arbitrario que uno se le puede, que puede elegir es el 1, 0, 0. Y ese es como el que primero se le viene a la mente. Podría ser, por ejemplo, el 0 menos 1, 0, o el 0, 0, un tercio, pero no, eso puedes elegir el que quieras, ¿sí? Y bueno, y en función de esto, entonces escribimos que tenemos P, que dijimos que es X y Z, así de forma genérica, menos P0, 1, 0, 0, por producto escalar con 1, más 1, 3. Bien, y entonces acá me queda, hago primero la resta esta, X menos 1, y Z, acá 1, menos 1, 3. Y entonces acá ya hago el producto. Esto, acuérdense que era igualado a 0, ¿sí? Para que fuese la ecuación de un plano. Me queda x por 1, x, menos 1. Y por menos 1 me queda menos y, más z por 3, más 3z. Esto igual a 0. Y bueno, lo pueden dejar así, o yo generalmente lo escribo con el término independiente del otro lado de la igualdad, ¿sí? O sea, acá podrían poner menos 1 igual 0, o podrían poner, como lo hago yo generalmente, igual a 1. ¿Sí? Es lo mismo. Bien. Pero ahí va. De esa manera hubiésemos hallado. O sea, bueno, en realidad estas cuentas eran como para comprobar, ¿sí? Nosotros acá lo expresamos de esta manera como nos pedían, y hicimos las cuentas y vimos que llegamos a al mismo plano que nos habían dado originalmente. Bien. Nada, no tiene demasiada ciencia. Es como para que tengan claro que la ecuación del plano se puede expresar como un producto escalar. Bien. Que si lo quieren ver de una forma un poco más geométrica, ustedes tienen que P menos P0 con N es igual a 0, ¿sí? Esta es la ecuación del plano. Y entonces esto, por lo que ya habíamos visto, es que P menos P0 es perpendicular a N. Y bueno, y esto es lo que nos muestra, esto sabemos que es un plano, entonces teniendo N y teniendo P0, en mayúscula estamos haciendo, ¿sí? Esta región en realidad son todos los puntos perpendiculares a N y que pasan por P0. Y por eso mismo son justamente todos estos puntos del plano, ¿sí? Imagínense que, bueno, no, nada, es eso. ¿Sí? No sé si sirve un poco más de ayuda para verlo un poco más geométricamente. Si yo tengo un punto P cualquiera acá, voy a tener un vector capaz de P0 a P, y bueno, y siempre va a formar 90 grados con mi vector N. ¿Sí? Eso va a ser el plano, todo lo que forme 90 grados con mi vector N. Elijo otro cualquiera acá, bueno, ahí voy a tener también 90 grados. ¿Sí? Es nada, verle un poco la interpretación geométrica a esto. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿O seguimos? Bueno, bien. Ejercicio 2. ¿A alguno se le ocurre cómo hacerlo? Profe, yo te iba a preguntar del C, Del C, del 2, ahí va, no lo terminamos. porque ahí habla algo de la norma, pero no sé bien cómo, Ahí va, tipo, cómo usar ese dato. bien, habla de los versores, ¿sí? Los versores son esos, son vectores que tienen norma 1, como dice ahí el ejercicio, y nos pide, vamos a hacerlo ya. 2, bien, tenemos un plano, de nuevo. Bueno, sabemos que el vector normal, en este caso es 2, 1, 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?
¿sí? Porque tenemos 2x más y más 0. 2x más y igual 0. ¿Sí? Eso, hasta ahí estamos bien. Ahora, si yo tengo un vector, ¿sí? De forma general, si yo tengo un vector y lo quiero transformar en un versor, es decir, que tenga norma 1, lo único que hago, lo voy a escribir, y tengo un vector B, ¿sí? La flechita arriba que es un vector, y cuando se le pone este techito es que es un versor. Y lo quiero... No sé si la palabra es transformar, o sea, no es transformar, pero transformar a... ¿Sí? Es decir, quiero achicarle la norma de B hasta que tenga norma 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, y yo este es mi vector B, si se acuerdan la norma de B era, como grosso, cuánto mide B, ¿sí? Esta distancia es la norma de B. Entonces, si yo quiero que la norma de mi vector sea igual a 1, simplemente lo que tengo que hacer es que mi versor B, es decir, el vector B que tenga norma 1, va a ser igual a mi vector B dividido la norma de B. ¿Sí? Yo tengo algo que mide 5, lo divido entre 5, voy a tener algo que mide 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo tengo un vector perpendicular al plano, pero la norma de n es 2 a la 2 más 1 a la 2. Perdón, esto sería la norma a la 2. Raíz de esto, ¿sí? Que me da raíz de 5. ¿Sí? Esto sería de n, con una flechita. ¿Sí? Entonces, n versor sería 2, 1, 0. Todo esto dividido raíz de 5. Y si quieren lo pueden escribir adentro, es lo mismo. 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5 y 0. ¿Sí? Sería eso nomás. ¿Entendió? Profe, yo no entendí mucho eso de que cuando divide, como que metes para adentro. Claro, o sea, Divides cada punto, cada coordenada. claro, eso es simplemente, acordate de si vos tenés B, B1, B2 y B3, entonces 3B es 3B1, 3B2 y 3B3. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tenemos en realidad es que mi n versor estoy multiplicando por 1 sobre la norma de n por mi n vector. ¿Sí? Entonces, nada, es 1 sobre raíz de 5 por 2, 1 y 0. Y bueno, y esto es lo mismo, me queda 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5 y 0. ¿Sí? O sea, es la propiedad de multiplicar un vector por un escalar. Capaz que como lo expresé dividiendo, pero en realidad dividir, como es lo mismo que multiplicar por el inverso, es multiplicar por 1 sobre raíz de 5 todo. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Sí. Bien. Impecable. Una otra duda de la letra. ¿Viste que dice los dos versores? Sería este y tipo el perpendicular, pero hacia abajo. Ahí está, sería n y, si lo quieren, menos n, ¿sí? Saldría ahí. Si quieren le puedo poner n2 y a este n1. ¿Sí? Entonces sería todo 1. N2 sería menos
N1. ¿Sí? Que es lo mismo, es multiplicar por -1 todas las entradas de N1. Menos 2 sobre raíz de 5, menos 1 sobre raíz de 5 y 0. ¿Sí? Porque claro, un plano, trabajando en el espacio, un plano tiene las dos caras, pero un vector perpendicular, o sea, es para un lado o para el otro, pero después es siempre es lo mismo, ¿sí? Si me piden 3, no podría hallar 3, solo hay 2. ¿Bien? Bueno, seguimos entonces. El 2,2, pensé en hacer, que había preguntado ahí. ¿A alguien se le ocurre cómo tengo en el A, en el B también? Tenemos dos rectas y tenemos que probar que son ortogonales, ¿sí? Que son ortogonales quiere decir que los vectores directores de las rectas son perpendiculares, ¿sí? O sea, forman un ángulo de 90 grados. En particular, una salvedad capaz, que creo que durante el práctico y en el curso, tengo entendido, corríjanme si no lo vieron así, pero que vamos a decir que dos rectas son perpendiculares si se cortan y son ortogonales, es decir, acá en el plano 90 grados y esta es R, esta es S, entonces además R intersección S son un punto P, ¿sí? Y R, esto sería el símbolo de ortogonal. Y entonces, si se cumplen estas condiciones, R es perpendicular. Por otra parte, o sea, la diferencia como que entre perpendicular y ortogonal sería cuando no se cruzan, ¿sí? En este caso, o sea, forman 90 grados, ¿sí? No se cortan, es decir, se cruzan, pero nunca se tocan, ¿sí? Tipo, es medio confuso capaz este símbolo de acá, este, pero bueno, porque a veces se usa para ortogonal, a veces para perpendicular, es medio como un abuso de la notación, ¿sí? Pero en este caso que no se corta sería R ortogonal. O sea, voy a borrar porque confunde. R ortogonal. Una pregunta, Sí, porque yo leí, no sé, creo que en el libro azul, que en una parte decía orto normal. ¿Qué significa eso bien? estaba hablando de dos rectas. No me acuerdo. Capaz que es orto normal al plano. ¿Sí? Cuando si te habla, seguramente sea una recta respecto a un plano. Entonces, orto normal al plano es forma 90 grados con plano. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, esto es como una pequeña sutileza, Bueno. ¿sí? Si se cortan, son perpendiculares y si nos dicen que son ortogonales, no tienen por qué cruzarse en principio. ¿Bien? Eso lo digo porque, por ejemplo, acá dice es perpendicular a la recta, bueno, entonces se corta, ¿sí? Se corta con esa recta. No solo es ortogonal. ¿Bien? Eso como comentario, porque yo tampoco lo sabía. Lo comentó un docente y bueno, me enteré ahí. ¿Bien? Hacían esa distinción entre esas dos nomenclaturas. Bien, volvemos a la pregunta entonces. ¿A alguien se le ocurriría cómo hacer este ejercicio? Creo que si haces el producto vectorial de los vectores normales, o sea, el vector que te da es el director de la recta, Sí, eso está bien. Y a partir de eso, ¿qué harías?
Y cuando tenés los vectores directores de cada recta, si son ortogonales, creo que el producto escalar te tiene que dar 0. Ahí está. Es exactamente eso, ¿sí? Una condición para que dos vectores, que si son los vectores directores de una recta, van a ser condición para que dos rectas sean ortogonales, es que si yo tengo B1 y B2, acuérdense, sí, acuérdense de esta propiedad. Entonces, yo lo que querría hallar sería el vector director de una de las rectas, después el vector director del otro, y después hacer este producto escalar, y que me dé 0, ¿sí? Y ahí habríamos probado que son ortogonales. Ahora, para hallar el vector director de estas rectas, podríamos hacer, como habíamos hecho en prácticos pasados, ¿sí? De simplemente pasar de ecuación reducida a ecuación paramétrica. Esa es una forma, pero si se fijan, en realidad la ecuación reducida de la recta no es nada más que la ecuación de dos planos, ¿sí? Y la intersección de esos planos son lo que me forman la recta que me expresa la ecuación reducida, ¿sí? Entonces, voy a ver si lo puedo dibujar. Yo voy a tener un plano acá. Otro plano acá. Y una tendría que ser punteada, pero bueno. Y entonces, esta es una de mis rectas, ¿sí? Llamémosle R. Y el vector director obviamente apunta en el sentido de R, ¿sí? En la dirección de R. Ahora, este vector B1, si se fijan, yo lo escribo y me dicen si lo visualizan, si no trato de dibujarlo mejor. Si yo acá tengo que este es mi plano Pi1 y este es mi plano Pi2. Voy a tener acá la normal al plano Pi2, N2, y la dibujo acá, la normal al plano Pi1, N1. Entonces, lo que yo tengo es que B1 es perpendicular a N1 y B1 también es perpendicular a N2. Eso lo llegan a ver. Creo que en otra clase ya habíamos visto un poco esto, pero díganme si lo logran visualizar y si no trato de dibujarlo un poco mejor, a ver si logran ver o no. Bien, impecable. Bueno, entonces, como tenemos que B1 es, no lo escribí, pero sería vector director de R, ¿sí? de la recta R. Entonces, yo tengo que el vector director de la recta R cumple esto, ¿sí? Que es perpendicular a N1 y perpendicular a N2. Entonces, para hallar B1, yo lo que voy a usar, en base a eso, va a ser, a la propiedad si la encuentro por acá, esta propiedad de acá. ¿Sí? Yo quiero, olvídense que está, o sea, no se olviden, pero esto va a ser mi B1, y acá voy a tener mi N1, y acá voy a tener mi N2. ¿Bien? Porque B1 es perpendicular a esos dos vectores, ¿sí? Entonces, teniendo eso en mente, como ya se adelantó el compañero y lo dijo, voy a tener que B1 va a ser nada más y nada menos que el producto vectorial entre N1 y N2. ¿Sí? Entonces, para hallar B1, repitiendo un poco, yo puedo agarrar acá las ecuaciones
reducidas y pasarlo a ecuaciones paramétricas como habíamos hecho. Y en un rato. Romina, tenés el micrófono abierto. Ay, perdón. No pasa nada. Decía, podemos agarrar las ecuaciones reducidas y pasarlas directamente a las paramétricas y en función de cómo nos quedan las paramétricas, hallar el vector director. ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma, como que más avanzada, ahora que sabemos esto de producto vectorial, es hacer el producto vectorial de los vectores normales a cada plano, que sabemos que los determinamos casi directamente, ¿sí? Una vez que tenemos la ecuación reducida de los planos. ¿Bien? Entonces, partiendo voy a llamar R a esta recta y S a esta recta. Tengo que B1 entonces va a ser igual a N1 por N2, que en este caso sería N1 el que representa acá y N2 el que yo obtengo con esto. ¿Sí? Entonces, voy a hacer, acuérdense cómo hallaba el producto escalar hacia la matriz, y acá me quedaría las coordenadas de N1, que es 1, 1, menos 3, ¿sí? Porque tengo acá X multiplicado por 1, Y multiplicado por 1, y Z multiplicado por menos 3, y en N2 yo pondría 2, menos 1 y menos 9. ¿Sí? Tengo 2 por X, menos 1 por Y, menos 9 por Z. Bien, y bueno, haciendo el producto de esto, acá me queda menos 9, menos 12, en Y me queda 6, 6 más 9, 3, y acá me queda menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Bien, entonces este sería el vector director de mi recta R. ¿Estamos bien? Puede ser que en J dé menos 3. Puede ser, No, sí. porque J es menos. No. O sea, tengo acá menos 6, menos 9, que sería más 9, menos 6 más 9, me da 3. Bueno, bien, y ahora repito lo mismo, pero para la recta S, ¿sí? Entonces voy a tener B2, voy a poner acá B2, y acá. B2, vector director de S. Y entonces B2 es igual, bueno, acá no sé, tendría que poner N3 para no repetir, N4, y J acá. Y bueno, acá el N3 ¿sí? Sale de acá, ¿sí? N3 va a ser 2, 1, 2. Y N4 va a ser 2, menos 2, menos 1. Bien, hago acá entonces, en Y me queda menos 1, menos 1 más 2 es 1, ¿no? Y acá. En J me queda 4 más 2, 6. Y en K me queda menos 2, menos 2, 0. Me suena raro. Acá hay algo que hice mal. En alguna cuenta le erré. La vamos de nuevo. Si se dan cuenta de algo, avisen. Los vectores también, ¿no? Es menos 2, profe. 2 menos 2 menos 1. Ahí está. Impecable. Vamos de nuevo entonces. Este era menos 2 más 4, 3. 4. Este me queda igual. 6. Y este me queda menos 4. Menos 2, 2. Menos 4. Cualquiera. Menos 6. Bien. Ahora sí.
Ahora sí me parece que están bien los números. Entonces voy a hacer B1, B2, ¿sí? Producto escalar, a ver si me da 0, lo que me tiene que dar. Menos 12, entonces 3 y menos 3, con 3, 6 y menos 6. Y esto me da menos 12 por 3, más 3 por 6, y acá sería más menos 3 por menos 6, que es igual menos 36, más 18 más 18, que es igual a 0. Entonces, R ortogonal a S. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, Bien, impecable. O sea, la idea era, aplicamos el producto vectorial para, a partir de las dos ecuaciones de los planos, que en realidad es la ecuación reducida de la recta, poder hallar el vector director, ¿sí? Y una vez que tenemos los vectores directores, simplemente comprobar que el producto entre los vectores directores es 0, y bueno, y por eso entonces es que los vectores son perpendiculares, las rectas son ortogonales. ¿Bien? Con la parte B sería lo mismo, solo que ni siquiera para la otra recta no tienen que hacerlo, porque ya pueden sacar el vector director ahí, sería 2, 3, menos 6. Y bueno, está. Después vienen varios ejercicios bueno, pensar un poco qué tienen que ir aplicando, ¿sí? Si fueras a demostrar que es perpendicular, es el mismo procedimiento. Sí, sí, es lo mismo. O sea, porque acuérdense, es eso, como que la diferencia entre perpendicular y entre una recta perpendicular a otra y que una recta sea ortogonal a otra es si se intersectan o no. De forma genérica decimos que si se intersectan son perpendiculares, si no se intersectan son ortogonales. ¿Sí? Pero sería lo mismo. Bien. Nada, tienen varios ejercicios que son, bueno, son siempre hallar, creo que rectas o hallar planos con distintas condiciones, ¿sí? Que pasan por cierto punto. Y bueno, como pueden leer ahí, intersecta perpendicularmente a la recta, es perpendicular al plano. Eso ves acá, por ejemplo, es ortogonal a esta recta, pero intersecta a esta recta. Entonces, bueno, acá cuando nos dice que es ortogonal, sabemos que el vector director es perpendicular a este, a 6, menos 2, menos 3, pero que no va a tocar nunca esta recta que me dan acá. ¿Sí? Por eso dicen que es ortogonal y no perpendicular. Bueno, ves acá capaz que intersecta perpendicularmente a la recta, sería como una redundancia, pero bueno, está. Y bueno, por lo que mencionaba, ya estaban viendo esto en el teórico, sí, que creo que es un poco aplicar fórmulas nomás, ¿no? O sea, en el libro están las fórmulas de la distancia de un punto al plano, la distancia del plano a la recta, etcétera, que bueno, que hay como ciertas consideraciones de cómo la define, ¿sí? Por ejemplo, la distancia de bueno, no sé, cualquiera, hay varias, léanse ahí cómo las define, ¿sí? Siempre, por ejemplo, la distancia a una recta es la distancia de forma perpendicular a esa recta, y bueno, hay esas cosas, sí, pero bueno, si recién lo están viendo, bueno, vayan de a poco, dijéranlo. Y la clase que viene entonces queda para el lunes a la 1, y bueno, si quieren, si tienen alguna duda, podemos hacer alguno de esta parte 2, pero lo mejor sería ya arrancar con esta parte 3 y ver si podemos hacer alguna aplicación, ¿sí? Y ya dar, por lo menos en clase, por liquidado el práctico, que les queda a ustedes para que lo sigan metiendo, ¿sí?
Así que bueno, dejaríamos por acá.